Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Salita Electoral. Hoy día tengo como invitado a Miguel Cortavitarte. Él es candidato a senador nacional por el partido Primero la Gente. Miguel, gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar preguntándote que nos cuentes de ti, tus actividades, qué has hecho en el pasado, de repente de joven, si has hecho un tipo de activismo, si has estado también haciendo política en la universidad, y cuál es tu profesión, por supuesto, ¿no? Ya, bien, bueno, yo soy abogado, tengo una maestría en ciencia política, he trabajado muchos años en el sector académico, estuve a cargo de una dirección de investigación en una universidad aquí de Lima, la Universidad Ruiz de Montoya, que es una universidad de los jesuitas. A partir de ahí también me involucré porque era parte del equipo de investigación en la problemática minera. Y tuvimos un proyecto muy interesante con el gobierno regional de Piura en el 2013-2014, un convenio para ver en qué medida podía la academia acercarse a la problemática de la minería informal y minería ilegal. Posteriormente, trabajé también en el Ministerio de Energía y Minas ya en el año 2017 y he venido trabajando mucho tiempo en este sector, en el sector minero y específicamente en el sector minería informal. Paralelamente, bueno, he tenido una militancia en la izquierda durante muchos años. He sido militante del Frente Amplio en un primer momento y posteriormente he tenido una militancia en Primero la Gente, un partido que, si bien es cierto, es nuevo, pero se construye a partir de distintos sectores y organizaciones que confluyen en este espacio. Casi se convierte en un partido frente. Eso es, digamos, a grandes rasgos la experiencia que he tenido tanto en materia profesional como de activismo político, ¿no? En el Frente Amplio también fui parte de la Comisión Nacional de Ética. Lamentablemente, bueno, ya tenemos pues hemos tenido una serie de problemas también a nivel interno, democracia interna en los partidos. Bueno, tenemos también estos resultados en el país que precisamente ya conversaremos probablemente más adelante, pero que forman parte de la fragmentación, tiene una explicación también. No todas las organizaciones políticas tienen una serie de problemas. Ok. Ahora después vamos a profundizar en varios temas, Miguel, pero ahora un poquito más conocerte. ¿Cuál es tu diagnóstico, digamos, sobre la problemática actual en temas mineros que vive el Perú? ¿Y cuál es la relación que hay con las oportunidades y riesgos también para el país? Bueno, a ver, una de las principales preocupaciones que tiene en general la población está relacionada a los impactos ambientales. La sociedad tiene una serie de, digamos, tensiones con la actividad extractiva y la actividad minera, porque somos un país minero, es pues, predominante. Es una de las actividades que además genera mayores ingresos al Estado en tributación. Pero siempre hemos visto la minería solamente del aspecto formal, los conflictos sociales relacionados a actividades extractivas o grandes mineras, pero hemos visto muy poco, y en eso ha fracasado también los distintos partidos políticos, porque cuando veíamos este tema, que no viene de hace 2 o 3 años, la minería artesanal que se convirtió en minería informal y que además también se ha convertido en minería ilegal, con una frontera muy tenue entre ambas actividades, es una actividad que viene de mucho tiempo atrás, que se empezó a generar un marco legal a partir del año 2002, que lo vio el gobierno también de Ollantumala cuando impulsa un mal llamado proceso de formalización también con los registros de saneamiento. Y posteriormente el gobierno de PPK lo vio el año ya 2016 con el decreto legislativo 1293, donde se crea Reinfo, y el 1336, que ya prácticamente reglamenta la actividad de formalización minera. Entonces, por un lado, la gente, y sobre todo los sectores políticos más vinculados a la izquierda, además, veían con preocupación y también con rechazo la actividad minera formal, pero se escapaba por otro lado la minería informal. Y ahora con los precios del oro que superan los $5.000 la onza, pues ya todos quieren ver la actividad artesanal y no saben si aliarse con ella o combatirla. Entonces, el asunto es poco conocido para los sectores políticos en general,
incluso hay pocos espacios especializados en términos profesionales que puedan ver este tema. Por eso es que el Estado ha fracasado continuamente en el proceso. Ujú. Cuando yo estuve dentro del equipo de formalización minera, el primero, a partir de la creación del registro, yo estuve en el año 2017 asesorando al Ministerio de Energía y Minas en formalización minera, logramos formalizar a 5.000 mineros. En esa época el director era Máximo Bayo. A partir de ahí no se ha hecho prácticamente nada, ¿no? Formalizamos ese año, 2017 hacia 2018, y formalizamos 5.000. Y lo que se ha formalizado en los años que han seguido no han llegado ni a completar los 10.000. Entonces, es completamente un fracaso el proceso de formalización por distintos motivos, bueno, podemos conversar también, pero básicamente es la incapacidad del Estado, tanto a nivel subnacional, o sea, a nivel de los gobiernos regionales, como también a nivel del gobierno central ahora, cuando el Ministerio de Energía y Minas se ha encargado del asunto. Ya. Quería hacer un poquito de profundidad sobre el tema de incidencia o impactos de la minería, porque, por ejemplo, los que vivimos en la costa, no sentimos, no vemos cuáles son los efectos o impactos que ocasiona la minería ilegal, y en algunos casos la minería formal inclusive, ¿no? Digamos, en las comunidades, en la agricultura, en la piscicultura o en otros tipos de negocios, ¿no? Que son dañados o afectados por la minería en general y sus productos, ¿no? Los componentes que se tienen que utilizar para justamente extraer los minerales. Entonces yo quería que por favor nos expliques esto porque la población muchas veces de la costa como que no se conecta, no agarra sensibilidad y dice, bueno, ya extiendan los plazos, la minería es lo más importante que necesitamos, que se haga minería a cualquier precio, ¿no? Pero en realidad hay un riesgo, ¿no? Yo lo que conozco, y acá termino, hay un riesgo para la agricultura, para las comunidades, y obviamente el impacto para la costa puede ser letal. ¿O me equivoco, Miguel? A ver, precisamente la mirada que tenemos que dar a la minería es no tratar de pensar que todo es lo mismo. De hecho, hay gran minería que tiene que cumplir, no porque sea su deseo, pero es porque el Estado lo ha normado, con una serie de cuidados ambientales y además también con consultas que van desde consulta previa en el caso de comunidades indígenas hasta procesos precisamente para participación. Entonces, estas grandes inversiones mineras además tienen una tramitología que tienen que pasar para poder lograr iniciar sus actividades mineras, que sí generan además un impacto positivo a nivel económico en el país, cada vez tienen mayores controles en términos de contaminación. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de las bambas, ¿no? Que además siendo una minera china, pero es una de las más grandes, ¿no? que existen en el mundo, el problema ambiental que tiene fundamentalmente es por no haber hecho un mineroducto y porque los camiones pasan, ¿no? por las comunidades, incluso en las comunidades se levantan polvo, vamos a llamarlo así. Pero no necesariamente hay riesgos altos de contaminación en la gran minería. Hay que decirlo claramente, porque se le exige bastantes cosas. Respecto a la mediana minería y a la pequeña minería formal, ahí sí hay algunos problemas, muchas veces porque tampoco hay una determinada adecuación de los instrumentos ambientales con la exigencia que corresponde, por ejemplo, a la gran minería. Entonces, el hacer una declaración de impacto ambiental es menos rigurosa, o un estudio de impacto ambiental semi-detallado es menos riguroso que un estudio de impacto ambiental detallado, que tiene que ver con la cantidad o tamaño del proyecto minero. Entonces, ahí sí, muchas veces, con la corrupción además de paso, se pueden relajar algunos instrumentos ambientales, sobre todo aquellos que tienen que ver con pequeña minería formal o mediana minería. Pero igual, al ser minería formal, para aprobarse las actividades mineras de la minería formal, deben primero cumplirse todos los procedimientos que establece la ley. En el caso de la minería informal no es así, porque en el caso de la minería informal, el solo hecho de tener un REINFO, estar inscrito en el registro, ya autoriza al productor minero a realizar actividad mientras se va formalizando. Es un régimen excepcional. Entonces, ahí es donde la contaminación o de los impactos ambientales pueden ser más significativos. Pero dentro incluso de este espectro también hay que saber diferenciar lo que es minería
filoniana, o sea, la minería en socavón, con la minería que se realiza, por ejemplo, en los ríos, o la minería aluvial, que no es que esté prohibida la minería aluvial, porque también está reglamentado, pero sí está prohibido que se haga en lecho de ríos, o se utilice draga, por ejemplo, está completamente prohibido. Sin embargo, es esta actividad, que además es mucho más sencilla en términos de captación del mineral, la que genera mayores impactos ambientales, la que genera además asociada una serie de cadena delictiva y criminal, porque además no solamente es lo que conocemos o vemos por las noticias del trato de personas, o de la trata de personas y los grupos que se roban unos a otros y la violencia que asocia a esta actividad, sino también la corrupción en todos sus niveles. Y finalmente, dentro de la corrupción en todos sus niveles, el lavado de activos, porque es un oro además que va hacia otros lugares donde hay reinfos, probablemente de los sectores de minería filoniana, y donde supuestamente se empapela, se ponen los papeles de reinfo y se dicen, no, ese oro salió de la Pampa de Madre de Dios, salió de Arequipa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera hay un lavado de activos que sí está inclusive reflejado en cifras en el Estado. Entonces, ese es uno de los principales problemas. Entonces, hay primero que tratar de separar, ¿no? Los distintos estamentos de la minería, cómo se van normando, y también dentro de la minería informal, también cuáles pueden ser formalizables y cuáles no pueden ser formalizables. ¿Tú crees que hay una responsabilidad política? Porque, bueno, en realidad siempre nos gusta echar la culpa, pero hay, digamos, una responsabilidad del Estado, pero me parece que también hubiera una responsabilidad política de no haber legislado a tiempo, ¿no? Para evitar, digamos, llegar a estos niveles de destrucción, de lavado de activos, de trata de personas y otras cosas más que ha venido como un paquete, ¿no? Y que nos está causando un gran daño. Creo que están hablando de algo de 30.000 millones de soles que ya se está llevando, ¿no? Estas economías ilegales, y entonces como que también es complicado poder legislar cuando estos señores tienen sus representantes en el Congreso, por ejemplo, en el actual Congreso. Entonces, y acaba un comentario con una pregunta: ¿qué nos asegura que en primero la gente no tengan personas que al final terminen legislando a favor también de estas economías ilegales? Bien, empiezo por lo último. En primero, la gente, la mayoría de personas no trabajan en minería. Entonces, hay pocos candidatos que conocemos el tema. Yo soy uno de ellos. Yo tengo una experiencia profesional muy larga en el tema. He pasado, como digo, por el sector público, pero también he pasado por proyectos en los que he colaborado con grandes sectores mineros. Por ejemplo, trabajé con Safranal, compañía minera Safranal en Arequipa, que es un proyecto muy grande, de 2.000 millones de dólares de inversión, que está por iniciar actividades, y ellos tenían un problema de mineros informales dentro de sus posesiones, que estaban en la huella del proyecto. Nosotros logramos, en base al diálogo y a las propuestas, e incluso hacia a la firma de contrato de explotación en otras posesiones, logramos que ellos pudieran trasladarse a otros lugares. Entonces, en el caso de la minería informal, hay un gran sector que también es víctima del Estado, mineros que son víctimas del Estado. Son mineros que hacen actividades con poco impacto ambiental, porque es minería de socavón, que puede ser controlado con los instrumentos ambientales que actualmente están vigentes, como es el IGAFON, y que requieren ser apoyados en las actividades, sobre todo en su formalización, porque generan un impacto positivo no solamente en sus familias, sino en la localidad donde se vuelven sus actividades mineras. Eso podría además incluso generar, una vez que uno logre formalizar a la mayoría de mineros, un gran flujo tributario hacia el Estado. Lamentablemente, esto está mezclado con otros mineros que sí están en zonas de ilegalidad, sobre todo en la Amazonía, y que son los que prácticamente corrompen a toda esta cadena productiva, o gran parte de esta cadena productiva. Entonces, bueno, en el caso de primero la gente, hay muy pocos que trabajan en el tema. De hecho, yo soy uno de los
pocos que manejan específicamente el tema de minería informal y pequeña minería artesanal. No veo por ahí ningún otro interés de alguien que tenga una actividad. Yo tengo un perfil profesional, entonces generalmente quienes entran al Estado para representar estos intereses de quienes se disfrazan de informales pero son ilegales, son o bien empresarios mineros o tienen participación económica en estas empresas mineras, o bien es el caso, trabajan para empresas como profesionales, pero que asesoran a estos grandes grupos, ¿no?, de mineros que tienen comportamientos ilegales, aun cuando pueden estar en el REINFO. Entonces, en ese caso sí, bueno, a mí pueden revisarme y no tengo ningún interés en eso. Mi interés en realidad es, yo he visto este tema, como digo, desde hace muchos años, y yo sí pude proyectar que este sector se debe convertir no solamente en económicamente importante, sino también políticamente importante. Entonces, lo que hemos visto en los últimos años es que han adquirido cada vez mayor presencia política. Y felizmente algunos de sus dirigentes que no tienen una posición saludable para el país, los dirigentes mineros que han boicoteado también el proceso de formalización por intereses propios, no lograron tener o ser acertados cuando han iniciado sus acciones de lucha o saber cuándo las iniciaban, y finalmente fracasaron en sus últimos paros, ¿no? Y eso es lo que los ha debilitado. Pero han tenido un sector políticamente importante y van a seguir teniéndolo. Entonces, eso no lo podemos ocultar, así como no podemos tampoco impedir que un oro, ¿no?, con un precio tan alto en el mercado internacional deje de salir del país. O sea, de hecho, sea con formalización o sin formalización, van a continuar haciendo actividad minera artesanal muchas familias, muchas personas. Tenemos que tratar de reglamentar lo mejor posible. Y ya también sobre el tema que me decía respecto a si se ha dejado mucho tiempo esto, mira, 5 años este Congreso no ha podido sacar la ley MAPE. O sea, lo de la ley MAPE estaba contemplado desde incluso el inicio del proceso de formalización. Nosotros en el primer equipo de formalización que se generó en el Estado ya hablábamos de una ley. Yo lo propuse en el equipo en que estuve asesorando en esos años a INEM. Y ahí empezamos ya antes del 2018 a hablar sobre un marco reglamentario general, una ley MAPE, y eso ya estaba en debate. Bueno, lo que es clarísimo es que al inicio del gobierno de Castillo la ley MAPE estaba presente, era una tarea que tenía que tener el Congreso de la República, y que simplemente fue incapaz, porque eso es lo primero, que no tiene capacidad alguna, ni siquiera sus asesores, los asesores de las bancadas, y por otro lado también hay una conveniencia de muchos grupos de que eso no se resuelva. Y hay solamente una acotación. La informalidad y la ilegalidad alimenta a una cadena corrupta en todos los niveles del Estado. Entonces también hay una conveniencia en mantener este status quo. No solamente es la incapacidad, es también la conveniencia desde el policía que está en zona minera y que recibe un pago mensual para hacerse de la vista gorda con actividades ilegales o incluso con violencia, porque hay territorios que han sido también tomados por mineros que están en el REINFO porque tienen comportamientos delincuenciales. Yo conozco casos directos, por ejemplo, en Arequipa, que es en el distrito de Atico, donde hay un sector llamado Calpa Renace, que hace lo que le da la gana y tiene a los policías al costado, ahí tienen el campamento. Y se han dado el lujo de poner una tranquera y dejar pasar a la gente que quiera pasar, y votar a otros REINFO de su zona. Y eso han hecho. Yo mismo he ido a mesas de diálogo, hemos conversado, había una mesa de diálogo para ver este tema en Arequipa, muchos funcionarios del Estado regional estuvieron convencidos que este grupo estaba impidiendo el paso libre por una vía pública, y se demostró que era una vía pública, era una vía regional. Y los señores simplemente siguen hasta el momento, esto se ha visto el año pasado en la mesa de diálogo, hasta ahora siguen tranquilamente diciendo quién pasa y quién no pasa, con la policía al costado, que tiene un campamento policial al costado de sus actividades. Entonces, claro, el mismo jefe policial de la zona, pues aparentemente recibe órdenes de estos señores, los apoya, a pesar de que han habido muertos en esa zona. Ha habido ya un enfrentamiento y murieron 14 personas en un enfrentamiento violento entre estos grupos mineros en el año 2022. Entonces, lamentablemente esta ha sido la situación. Hay una cadena de corrupción en el Estado, y eso es algo que sí
políticamente que enfrentar, creo yo. Ujú. Este, bueno, la minería ilegal también está relacionada con la esclavitud laboral, la explotación laboral, eh, pero también quería hacer incidencia y de acá vamos a pasar a conversar sobre tus propuestas, Miguel, sobre el efecto, por ejemplo, de estos productos altamente nocivos o contaminantes o venenosos, ¿no? Como el plomo, el mercurio que utilizan, que termina destruyendo zonas agrícolas o negocios de truchas, por ejemplo, que tienen muchos pobladores, pero que también afecta la salud y la calidad de vida de comunidades campesinas, indígenas, e inclusive hasta de personas no contactadas. Entonces, ahí no hay ninguna presencia, obviamente, del Estado, no hay nada que los proteja. Las comunidades tienen que ver las maneras a verse de autoprotegerse o cuidarse, y hemos visto, me parece que más de una docena de defensores ambientales que han perdido la vida en este camino. No, no solamente, por supuesto, por casos de la minería ilegal, ¿no? Porque también estamos hablando de la tala ilegal de madera y otras cosas más. Pero no hay presencia del Estado, no hay presencia de las autoridades, absolutamente nada, y lo peor es que tampoco hay justicia de por medio. Entonces, Miguel, ¿cuáles, si quieres puedes comentarlo, lo que he mencionado, Sí, y de ahí te preguntaría, ¿cuáles son las propuestas que vas a llevar al Senado, Miguel? bien, en primer lugar, hay algo que aclarar respecto a la presencia del Estado, que es lo que te decía hace un momento, ¿no? Hemos dicho Ujú, muchas veces que es por falta de presencia del Estado que ocurren estas cosas. Te voy a poner un ejemplo que ocurre en la frontera de Perú con Ecuador, la cordillera del Cóndor. ujú, Hay un puesto policial, hay un puesto militar, ujú, y hay un tráfico todos los días ujú. de mineral que sale de la zona peruana a la zona ecuatoriana. Ah, Todos los días salen ujú, millones por esa frontera. A vista y paciencia de la policía, a vista y paciencia del ujú, ejército que tiene un puesto fronterizo. ujú, A vista y paciencia del gobierno regional, a vista y ujú, paciencia del Ministerio de Energía y Minas, que sabe de este problema pero que nunca ha querido intervenir. ujú, Entonces, yo muchas veces relativizo esta falta de presencia del Estado. O sea, el Estado sí está presente. El problema es que el Estado se ha corrompido completamente con esta actividad. Ahí estamos hablando no solamente estamos hablando de contrabando de mineral diario, también estamos hablando pues, del lado de activos, porque estas personas reciben esas millonadas en dinero ujú, negro, lo reciben los ecuatorianos. O sea, los ujú, ecuatorianos verán cómo lavan ese oro, pues, ¿no? Ellos lo lavan como si salían de sus zonas mineras y sus plantas, pero ese oro pasa a ser procesado en Ecuador. Sobre esos casos está bien documentado. Y además también la prensa lo ha tocado, sobre todo Hillary en sus tres en algún momento sacó un reportaje sobre eso con fotos de cómo pasaba el mineral todos los días. Pero todas las gestiones miran para otro costado porque esta cadena de corrupción va de todos los niveles de abajo hacia arriba. ujú, Entonces, y eso lo conocen también algunos en el Congreso que definen a los mineros ilegales, así lo conocen en el caso de Atico que te acabo de mencionar, o de Calparrenase, como conocen muchos casos que podemos empezar a tocar, ¿no? Individualmente. Entonces, eh, lamentablemente, aquí ya no solamente estamos hablando de una incapacidad, como te decía en un primer momento, sino también de una corrupción en todos los niveles del Estado respecto a la minería ilegal. ujú, Y lo peor de todo es que aquí se mezcla el minero informal, que sí quiere hacer la actividad bien y que es víctima tanto de estos grupos o de las organizaciones de fachada que representan estos mineros ilegales, que no quieren formalización minera, como del Estado, que entre comillas no puede la formalización minera. Entonces, para mí, ahí hay una cosa que no tiene que ver necesariamente con incapacidad legal, sino que tiene que ver con intereses. Y esto hay que verlo también pasando ya al Congreso, desde el Congreso. Yo como senador, no puedo tener proyectos de ley, eso viene de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, pero sí, por supuesto que las normas que van a subir al Senado no pueden ser los mamotretos que han hecho hasta ahora, que han hecho intencionalmente normas que no pueden ser aprobadas, que solamente son normas confrontacionales a propósito para boicotear una ley MAPE y a propósito para boicotear el proceso de formalización. Otra cosa es que, y eso, bueno, si bien es cierto, también la Cámara Baja tiene la posibilidad de interpelar ministros y censurarlos, pero nosotros también tenemos la capacidad de hacer un control político y alimentar también, ¿no? Lo que
puede hacer también la Cámara Baja respecto a temas de investigación. Tiene que investigarse la actividad y generarse una presión desde el más alto nivel y lo que se puede en el Senado para que se revise bien la función y la acción y la responsabilidad del Ministerio de Energía en este momento. Pero yo creo que uno de los principales obstáculos para el proceso de formalización en el futuro va a ser el Ministerio de Energía que está ya no, digamos, a un nivel de gobierno regionales en términos de corrupción, sino que yo creo que está peor en este momento. Lamento mucho que el Ministerio de Energía y Minas haya caído en estos niveles de degradación, que además ha sido hasta hace poco, y sigue siendo, ¿no? Un botín que se van disputando los grupos políticos que están en el Congreso. Lo que es inaceptable, porque el Ministerio de Energía y Minas tiene que ser un ministerio técnico que tiene que, además, llevarse por los niveles de la meritocracia respecto a las direcciones que lo conforman, sobre todo en la formalización minera. En la formalización minera, algunos mineros que, por ejemplo, han denunciado a funcionarios que sí tienen bastantes indicios de corrupción y que siguen ahí hace muchos años. Y por otro lado, ahora último, es prácticamente un ministerio abandonado en términos de formalización minera. No pueden mover ni un documento, porque incluso han pasado 2 directores, uno de los cuales ha salido denunciando que le han querido cobrar una coima. Conocemos el caso también, y anteriormente han sacado al director que formalizó, en la época que yo estuve en el equipo, al señor Máximo Bayo, lo han sacado después de un mes sin ninguna justificación. Entonces, pues eso tiene que ser de todas maneras fiscalizado, tiene que pedirse cuentas al sector, a los directores que han pasado por ahí, a los ministros, a los viceministros, qué ha sucedido, cómo han reaccionado con respecto a las denuncias de corrupción que abundan y cómo también han tenido qué criterios han utilizado para dejar de lado o sacar de la función pública a funcionarios competentes y permitir que ingresen personas que no saben absolutamente nada de minería. El actual ministro de Energía y Minas, bueno, hasta hace poco, perdón, ministro de Energía y Minas, el que ha entrado y es otro, pero también es una persona que viene del sector de electricidad. El señor no tiene ningún tipo de conocimiento en minería, cuando es una actividad crítica también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos meses. A ver. Otro tema también, que quizás va fuera del tema minero, pero sí también quería mencionar, es algo que está sucediendo en la Contraloría General de la República. En la Contraloría General de la República actualmente, el Contralor ha apartado de la Contraloría a cerca de 3.000 funcionarios que entraron por un concurso en función de una ley del auditor que se había trabajado con Nelson Schack anteriormente y ahora está proyectando al parecer sacar a 2.000 más, todos los que hacían control concurrente en la Fiscalía, en la Contraloría. Entonces, está debilitando completamente la función de la Contraloría General de la República por ineficiencia o por no sé qué razón. Entonces, eso también sí correspondería al Senado pedirle cuentas al Contralor qué cosa ha pasado para que debilite de esta manera la función de la Contraloría y actualmente esté amenazando con sacar a estos funcionarios, que son más de 2.000, de precisamente todas esas actividades de control concurrente y de control gubernamental. A ver, la mayoría de partidos políticos, al menos que se ve así a un ojo, y cuando uno escucha, por ejemplo, las propuestas de cada uno, por supuesto, se entiende que cada uno tiene sus intereses o compromisos por cubrir, pero también debería de haber un concepto de trabajo en equipo, ¿no? Porque si no, no van a aflorar los proyectos de ley, digamos, valiosos o necesarios que se tienen que hacer. Yo le pregunto, en el tema de las leyes pro crimen aprobados por este Congreso actual, ¿ustedes lo van a derogar o hay, digamos, un acuerdo en analizarlo, reconsiderar, evaluar cada una de las medidas? O de repente tienen la otra imagen que por ahí he escuchado de un candidato que decía, o candidata creo, que decía, bueno, vamos a revisarlo y vamos a tratar de mejorarlo, ¿no? Pero no sé cuál es la posición que tienen ustedes o de repente es una posición tuya personal, Miguel. No, la posición del partido, la posición sobre todo de la candidata Marisol Prestello es la derogación automática de todas estas leyes pro crimen. Eso está bien claro y es además incluso se está planteando, o lo ha planteado la candidata, una cuestión de confianza en caso no se apruebe precisamente su proyecto de ley que deroguen estas normas, ¿no? Entonces, no, eso es
es una política clarísima y una propuesta de campaña de Marisol Prestero, desde que ha iniciado su recorrido por todo el país y las entrevistas que ha dado en todos los medios de comunicación, ha sostenido lo mismo, y eso es lo que compartimos todos los candidatos. Ok. A ver, el partido se llama Primero la Gente, pero ¿cómo poner primero la gente si de por medio, digamos, hay intereses y digamos que cada grupo tiene sus derechos también para esos intereses? Y hablamos, por ejemplo, de mineros, agricultores, comunidades indígenas, comunidades campesinas, personas que viven del comercio, ¿no? Pero que si tú mueves algo, vas a generar un desequilibrio, pero si no mueves algo, también se va a generar una destrucción. ¿Cómo convivir con ese momento tan complicado que vive el país? Bueno, si lo mencionas respecto a la pluralidad interna del partido, lo que es la pluralidad que existe en el país y lo que vamos a tener además en el Congreso, uno puede decir pues prácticamente inmanejable. A veces yo creo que la gente va a saber identificar, eso por un lado, qué es lo que tiene un sentido común y qué es lo que realmente está argumentado de una manera tan floja que encubre intereses de grupo o intereses abiertamente ilegales. Entonces, por ejemplo, derogar leyes que relativizan la extinción de dominio, que impiden la extinción de dominio de los bienes de las mafias o las organizaciones criminales, ¿no? Eso es algo que tiene un sentido común. O sea, yo trato de frenar, yo tengo que frenar la delincuencia también, ¿no? Desde el aspecto del patrimonio obtenido ilegalmente. De esa manera debilito al crimen organizado. Pero cuando se plantean cosas, la gente sabe que eso está mal. El asunto que tenemos en el país es que existe también un hartazgo y una desesperanza. La desesperanza tiene que ver con haga lo que haga, me movilice o no, las cosas van a seguir igual, entonces mejor me dedico a mi vida privada, a cuidar a mi familia, a salir adelante por mí mismo y olvidarme de estos políticos corruptos. Yo quiero ser claro en una cosa, lo voy a seguir sosteniendo cuando me pregunten. Todos nosotros tenemos una responsabilidad en lo que sucede actualmente, sobre todo los que hemos asumido una actividad política, desde donde empezamos. ¿Para qué? Para que la gente tenga tanto rechazo por los políticos. Si vemos las encuestas actualmente, vemos que ninguno genera una expectativa. Todos son partidos políticos que no pasan el 10%. O estamos muy abajo, o está, pero entre decir, ¿no? Tener 2%, 3%, a tener 8% es casi lo mismo, ¿no? Porque finalmente lo que se expresa es que la gente rechaza a los políticos. Entonces lo que tenemos que hacer desde espacios renovados políticamente y con la autocrítica necesaria es volver a conectar con la gente, porque la gente finalmente va a saber en su sentido común qué lo beneficia y qué lo perjudica. Hay, por ejemplo, pensamientos, sí, desde el punto de vista político, basados en la ideología que dicen la minería es mala porque la gente se enriquece con la minería. Entonces eso es algo ideológico que la gente misma se da cuenta que eso no le beneficia. Las comunidades, los mismos sectores, los mismos agricultores, en algunos casos saben muy bien que la minería puede coexistir con su actividad y que también la minería bien llevada en el país, porque además somos un país minero, somos un país, y eso no se puede dudar que somos un país minero, y tenemos una gran riqueza minera, nosotros no la vamos a dejar debajo de la tierra, tenemos que extraer esos recursos y tenemos que utilizarlos para el bienestar de toda la gente. O sea, ¿con qué se va a pagar la salud? ¿Con qué se va a pagar la educación pública de calidad? Bueno, precisamente con los recursos que tenemos. Entonces, eso es un sentido común. El problema ya viene cuando hay, como digo, intereses de grupo. Y eso es lo que ha ocasionado que la gente identifique a un político como una persona que está movido por intereses grupales o individuales o particulares. Ahí estamos, todo el sector político estamos afectados por esa mirada. Entonces aquí a veces a uno hasta, no, bueno, ¿qué voy a hacer yo poniéndome un número en la camiseta y saliendo con mi bandera? Donde la gente me ve como alguien más que forma parte de ese sector político. Así que no hay diferencia. Para ellos todos los partidos políticos, para la gran mayoría de la población, todos los partidos políticos son iguales.
Entonces nos queda mucho trabajo por hacer para volver a conectarnos con la gente, para volver a conectarnos con los grandes sectores de la población que requieren salidas, respuestas a la crisis que viven y que nos vean a nosotros como aliados para reformar un Estado que también ha sido ajeno al ciudadano de a pie. A ver, hace un momento hiciste una descripción sobre la corrupción y las mafias que han infectado el sector estatal, especialmente el Ministerio de Energía y Minas, en las fronteras, estamos hablando de migraciones, ¿no? Y, por supuesto, en realidad eso está en todo, ¿no? Pero, en otras palabras, se ha destruido la endeble meritocracia que se estaba instaurando desde el gobierno de Ollanta Humala, si no me equivoco. Entonces, hay que plantear reformas de ley, ¿no? Para fortalecer la meritocracia en el sector público, porque hay normas que han cambiado, han flexibilizado, por ejemplo, para que entre cualquier hijo de vecino a cualquier cargo sin tener una especialización, sin tener, digamos, experiencia, y como que ahora se pagan más los favores políticos que en realidad de buscarlo las mejores personas o los mejores profesionales para los puestos necesarios. ¿Crees que presentarías, mejor dicho, algún proyecto de ley al respecto a través de la Cámara de Diputados, a través de tus colegas que sean elegidos en las otras cámaras o a través de aliados, ya que tienen ciertas limitaciones los senadores? Claro, pero lo que hay que fortalecer es el servicio público o la ley Servir. Yo creo que hay que unificar de todas maneras los criterios bajo precisamente una norma que se aplique a el universo de los funcionarios públicos. El problema es que se utilizan varios criterios para la contratación. Entonces, tú tienes varios programas con los que vas contratando, vas relativizando los requisitos, vas jugando políticamente, entonces llegas a entrar a los amigos para pagar favores. Que la óptica es pues que el Estado termina siendo un botín. Entonces, cuando tú accedes al poder, ¿no? En cualquiera de las modalidades, lo que tienes que hacer es pagar favores y poner a toda la gente que después vas a necesitar a tu costado. Lo único que puede frenar eso es que exista un marco normativo que sea estricto y que se aplique a todos los funcionarios públicos en distintos niveles sobre meritocracia precisamente y experiencia en el sector público. Pero también incluso para que formen a nuevos profesionales. O sea, ¿cómo capto yo? Porque hay varios niveles de participación dentro del funcionariado público. ¿Cómo capto a los jóvenes que van saliendo de las universidades y cómo voy formando esa clase meritocrática que requiere el Estado para poder funcionar de manera acertada? Sí, efectivamente. Pero nuevamente aquí el tema va a ser una disputa política profunda porque primero no tenemos respaldo de la población y segundo, al parecer, muchos de los partidos que han ocasionado esta situación o son responsables en estos últimos años de llevar al país a la situación en la que está, tiene que ver con los partidos que parece que van a volver a repetir el plato, o sea, que la gente vota por lo que más conoce. Y al parecer la gente va a votar por lo que conoce o por lo que conoce por hartazgo, no porque se identifique con ellos, sino porque simplemente dice, bueno, de estas figuras me parece que la menos mala es esta y ya está. Tienes 36 partidos, 13 candidatos a la presidencia y 37 partidos que están postulando actualmente, con una sábana que va a ser la cédula electoral. ¿Cómo haces para que la gente identifique lo bueno de los malos ahí? Con además 36 personas, candidatos a la presidencia, que están haciendo sus campañas en diferentes lugares. La gente va a llegar a un hartazgo que decir, bueno, voy a votar por lo que creo que es menos malo y bueno, marco este símbolo que me parece que lo he visto por acá por mi casa y el señor que está ahí con ellos me parece que es buena persona o lo conoce tal, y eso van a ser los criterios para la elección, porque no confían en lo que decimos. Bueno, los colectivos, diversos colectivos, anticorrupción, antifujimoristas, ambientalistas, están realmente haciendo una campaña grande contra los nueve partidos que están en el Congreso, porque ellos son los grandes responsables de toda esta crisis que se ha agudizado a unos niveles pues escandalosos, vergonzosos y preocupantes a la vez, porque nos afecta a todos. O sea, acá no hay una clase social que se libre de los efectos, digamos, de las leyes pro crimen, de la ley antiforestal, etcétera, toda esta gama de, vamos a ver,
errores y horrores cometidos por esta clase política que está en el Congreso. Y claro, hay partidos también satélites de estos, o amigos o compinches que están candidateando, desafortunadamente, pero se identifican que hay unos 4 o 5 partidos que al menos se identifica que tienen pues gente interesante que podría generar aporte o podría generar esa esperanza de cambio para salir de esta terrible crisis, porque si no paramos el día 12 de abril, no elegimos bien, vamos a terminar probablemente como México o peor que México. Y solamente mirar Trujillo nos hace ver que tenemos un mini México en Trujillo. Entonces, queremos realmente que el Perú sea un México con carteles de la droga, ¿no? ¿Queremos eso? Acá va a ser los carteles del oro, ¿no? De la Entonces, droga también, o sea, o de la hemos droga, crecido claro. también en hectáreas de sembrada cocaína, se han incrementado, ¿no? En los últimos años. Sí, sí, claro. Entonces, estamos en una situación. Yo sí tengo esperanzas de que los electores van a ver primero este programa más tarde, porque generalmente nuestro programa lo ven más tarde, así es nuestro público, lo ven fuera de hora, lo ven en la amanecida, o lo ven en la noche. Este, pero sí, yo sí doy esa dosis de esperanza de que vamos a elegir mejor, que por eso estamos entrevistando a diversas personas con diversas especialidades y conocimientos que puedan generar aporte. Este, Miguel, tú no sé si puedes responderme una duda que se me ha venido a la cabeza y es relacionado justo con los combustibles fósiles. Y es como este tema de Petro, pero claro, hay un grupo que lo quiere, que dice de candidatos, no hay que privatizarlo, y hay un grupo de políticos, candidatos, que dicen, no, hay que repotenciarlo, se puede salvar. Lo que pasa es que tenemos elegidos ¿cómo se llama?, a funcionarios o ejecutivos que no dan la talla porque no son especialistas, y lo que se está haciendo ahí es pagar favor poniendo a gente de cualquier cosa, ¿no? Pero hay un grupo pequeño que probablemente no tiene mucha fuerza de voz que dice, oiga, ¿y por qué no enterramos a Petro Perú y apostamos por las energías renovables no convencionales, por supuesto con una proyección a mediano y largo plazo, porque miramos lo que está pasando en Asia, ¿no? Con el tema de Irán, y si somos dependientes del petróleo para casi todo. Entonces, si tenemos los climas, tenemos el viento, tenemos el sol, tenemos los ríos fuertes, podríamos tener hidroeléctricas, energía eólica, energía solar. Estábamos hablando del hidrógeno verde, ¿no? Inclusive. Entonces, ¿por qué no reconvertir Petroperú y convertirlo en una empresa de energías, vamos a poner el nombre así por azar, de energías renovables no convencionales, y a eh, Perú Petro, ¿no? Perú Petro, que es el que hace la promoción, lo convertimos en una empresa que promocione el ingreso de empresas privadas que estén en estos rubros, ya con la exoneración de impuestos, qué sé yo, pero que entren al Perú y nos convierta pues esa libertad energética, ¿no? Y aparte, digamos que energías limpias que nos mejoran la calidad de vida a todos, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Miguel? Sí, aquí hay, me parece, un debate que primero tenemos que aclarar cuál es el componente ideológico del mismo y cuál es el aspecto técnico, ¿no? Ideológicamente hay un sector de la izquierda muy definido que dice, bueno, es una empresa estratégica y además no puede ser privatizada, vamos a defenderlo hasta el último porque es una actividad que debemos cuidar, ¿no? Y además tenemos una gran refinería. Claro, un país que no produce petróleo, ¿no? En pocas palabras, o sea, una mínima cantidad. Entonces, claro, la refinería está supuestamente para aprovechar el petróleo que puede venir de otro país o venir de Ecuador, ¿no? Entonces, hay en realidad una defensa
que no es técnica, que no es económica. O sea, hemos invertido muchísimo dinero en mantener a Petroperú, pero bueno, colocando gente o una burocracia dorada ahí, además manejándose siempre políticamente. Claro, disculpa Miguel, y claro, y acá la propuesta te decía que venía, mejor lo enterramos a Petroperú, o sea, no seguimos la explotación, no lo vendemos, ya, pero miramos, por ejemplo, no me acuerdo qué ciudad, me parece que en Valencia, España, que ya los vecinos de una ciudad empezaban a usar energía solar para sus casas, porque ahora, tú sabes, no es mucho más eficiente que hace 10 años, y aparte los precios han bajado pues una barbaridad, me parece que están al 20% de lo que antes costaba un panel solar, ¿no? Entonces, ya lo que había hecho el ayuntamiento, en este caso la municipalidad, era cobrarles impuestos por usar el sol. No sé si sabes ese caso, ¿no? Entonces, No, no, no. claro, era cosa curiosa, o sea, el ayuntamiento dijo, bueno, ya no están usando energía eléctrica, están usando energía solar, pero oiga, usted me está consumiendo el sol que llega a mi ayuntamiento, entonces pague mi impuesto por eso. Entonces hubo todo un despelote por eso, pero yo te digo, o sea, para que tú complementes la respuesta a dónde voy, es la transición a energías más limpias, más amigables, porque Claro, me claro. parece que tenemos que apuntar a la independencia energética. Y me parece que el petróleo no es la independencia energética que requiere el Perú. Sí, bueno, a ver, en el camino a nivel mundial y producto de todo el debate sobre el calentamiento global, es claro que tiene que haber una transición hacia energías limpias. Siempre se ha Uh mencionado -huh. eso, ¿no? Tanto la Uh -huh. solar, la eólica, ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, tenemos la ventaja geográfica de poder contar con hidroeléctricas. Entonces, Uh -huh. generar electricidad que es mucho más barata que no es de combustibles fósiles y que contamina mucho menos, ¿no es cierto? De Uh todas -huh. maneras, cualquier actividad humana, y hay un asunto ahí que hay que tener claro, cualquier actividad humana genera un impacto. Por Así ejemplo, si es. vamos a hablar de vehículos eléctricos, estamos hablando de litio, estamos hablando de minería, ¿no? Y cuando vamos a hablar en general de toda la industria tecnológica que podría facilitar un paso a energías renovables o energías que no sean fósiles, también estamos hablando de cobre. Entonces todo eso tiene que ver con minería, y la minería también genera un impacto. Uh -huh. Hace unos aproximadamente 10 años, ¿no? En la época de Ollanta-Humala, hubo un debate importante respecto a el proyecto brasilero de generar grandes hidroeléctricas. Y hubo un primer convenio, un primer acercamiento, eso ya después se dejó de lado, de construir grandes hidroeléctricas en la Amazonía peruana, que podía generar impactos también significativos, porque una cosa son construir pequeñas hidroeléctricas con caídas de agua y otra es generar mega represas para estas grandes hidroeléctricas, Uh -huh. que también tenían impactos ambientales. ¿Qué cosa hay en cada debate de componente ideológico y qué cosa hay de componente técnico? Ahí es uno de los principales problemas que hay, porque cuando uno se acerca al debate técnico encuentra mucho encima de ideología. Cuando hablas de Petroperú, como cuando hablas de la matriz energética, también vas a encontrar ideología, inclusive también, o sea, ¿por qué no va a ser el privado? Lo tiene que hacer el Estado. Entonces cambiemos la Constitución para que el Estado no tenga solamente un rol subsidiario, sino que también sea un Estado empresario y se encargue de realizar las actividades. Y entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer responsablemente como políticos cuando lleguemos a las instancias de decisión, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, es analizar esto técnicamente. Y también hablar sobre el rol del Estado, por ejemplo, en términos de educación, de salud, cuáles son los resultados. Entonces, si al Estado le vamos a dar más funciones, ¿va a poder hacerlas bien o no va a poder hacerlas bien? ¿No? ¿Por qué no se concentra en lo básico? Uh Yo -huh. tengo todos tenemos una ideología, yo tengo una mirada más cercana a la socialdemocracia, ideológicamente hablando. Yo considero, por ejemplo, que la estabilidad económica, la estabilidad de la moneda hay que defender la muerte, pero también creo que tenemos un Estado que es ajeno a la gran mayoría de la población, que ha abandonado a su población, en pocas palabras, y se ha infestado de intereses grupales y de grandes intereses empresariales. Entonces tiene que regresar a cumplir su rol fundamental, que es darle bienestar a la población. El bienestar tiene que ver principalmente con salud, con educación, con políticas previsionales para que las personas, los ancianos no mueran abandonados. Tiene que ver con labores que ya de por sí es muchísimo lo que tiene que hacer ahí. Y está bien que lo tenga el sector público.
Pero pensar que el Estado, el sector público también tiene que tener, por ejemplo, el manejo de una empresa minera, el manejo de una empresa de generación eléctrica, la transición energética, ¿no? Y eso pasar al control del Estado. Entonces, ahí hay mucha ideología, como también hay mucha ideología en mantener a Petroperú. Yo creo que ahí haciendo números, y yo no soy un especialista en ese tema, pero creo que hay técnicos que pueden hacer las cosas sin el componente ideológico y demostrar que es una empresa viable o es una empresa inviable. Eso tiene que verse en el análisis técnico y estricto de la actividad de Petroperú. Lo más probable, como hemos visto todos, es que sea una empresa que es inviable y que lo único que va a generar es gastos continuos en el Estado que además termina por afectar lo principal en este momento, que es regresar a una educación de calidad y a una salud humana. Porque todos los que hemos pasado alguna vez, o hemos visto un familiar que ha pasado por la salud pública, vemos el drama que existe diariamente en las personas que tienen que padecer de este sector, ¿no? De personas tiradas en los hospitales, en los pasadizos, que no son atendidas durante días, solamente para poner un caso que todos vemos. Entonces, creo que ahí sí hay que debatir técnicamente y quitarnos un poco las anteojeras ideológicas sobre ese tema, ¿no? Sí, efectivamente, no solamente es necesario en el país, creo que es necesario a nivel mundial y nosotros tenemos algunas facilidades para pasar a una matriz energética distinta. Sí tenemos algunas facilidades geográficas como para hacerlo. Entonces, pero también tenemos que entender que siempre vamos a encontrar la actividad humana de por sí modifica la naturaleza y va a generar de todas maneras impactos en todo tipo de industria. Entonces hay que quitar un poco también este tema ambientalista extremo. Yo soy también un defensor del medio ambiente, pero hay también hay un fundamentalismo ambiental que tiene mucho ideológico que impide cualquier tipo de actividad y que se han convertido en enemigos acérrimos de la minería simplemente por ideología o por principios. Y eso lo he visto mucho en la izquierda, del cual yo provengo. Bueno, Miguel, ya estamos con el tiempo, pero te voy a dar unos minutos para que por favor, 3, 5 minutos, mandes un mensaje a todos los televidentes que nos van a ver más tarde, para que voten por ti, para que voten por tu partido que representas, ¿no? Y antes de eso, antes de darte pase, invitar a todos nuestros amigos que por favor nos sigan en nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook y de TikTok, ¿no? Más tarde se van a estar subiendo los programas a nuestras redes sociales, así es que ahora sí le doy pase a Miguel Cortavitarte. Él es candidato al Senado Nacional con el número 27, por si acaso, por el partido Primero la Gente. Ahora sí, adelante Miguel, por favor. Gracias. Bueno, principalmente vamos a tener que reflexionar todos los ciudadanos respecto a qué no queremos repetir. Tenemos ya de por sí una situación crítica, no solamente a nivel económico, a nivel de inestabilidad política, sino sobre todo a nivel de moralidad. Nosotros queremos que nuestros hijos vivan en un ambiente más sano, éticamente también hablando de lo que debe ser nuestro país, un país donde la corrupción debe ser desterrada. Los peruanos deben elegir bien y no votar por los mismos que ya han mostrado evidentemente un carácter corrupto en toda su función pública, en todas sus decisiones, y han convertido a este Estado en un botín de intereses partidarios y no partidarios, extrapartidarios también. Mafias y grupos organizados que se han infiltrado el Estado y que pueden convertir a nuestro Estado en un narcoestado o un Estado criminal. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. Entonces, yo le digo a todos los amigos que pueden escuchar que analicen bien su voto, que voten por el partido, no necesariamente por el mío, sino por el partido que tenga una mejor composición en términos profesionales, técnicos y sobre todo de trayectoria. Marisol Perestello es una candidata con una experiencia profesional impecable, sin ningún caso de corrupción, más allá de las calumnias, de difamación de la que es víctima hace mucho tiempo con respecto a algunos casos, lo que no se le ha probado ninguna responsabilidad. Pero además ha sido una persona, un funcionario público que ha estado siempre en la primera línea de trabajo y ha mostrado su humanidad siempre. Combina el aspecto profesional con el aspecto político de la manera más efectiva y con una calidad humana que no puede negarse. Yo
recomiendo a las personas que en este programa que vean a Marisol Prestegio como una posibilidad importante a la hora de que emitan su voto. Respecto a quien habla, yo me voy a ocupar de, mientras tenga la posibilidad en el Estado, si que puedo en esta Cámara de Senadores, revisar y también impedir, que sea el caso, o promover una ley fundamental para la paz social y para la prosperidad de todos los peruanos, que es la formalización minera. Hemos estigmatizado esa actividad todo el tiempo, producto también de nuestro desconocimiento, y no vemos el potencial que tiene la actividad minera artesanal. Pero una actividad minera formal, que no opere en los márgenes de la legalidad, que se pueda convertir en una herramienta fundamental para la prosperidad de sus localidades también, que pueda aprovecharse toda la riqueza de nuestro país y que estas familias pueden contribuir a hacerlo para poder salir adelante y para poder evitar toda la pobreza que existe en el sector rural, por ejemplo. Yo voy a ocupar de eso, voy a ocupar también de fiscalizar y de presentar cualquier tipo de intervención en contra de autoridades de alto nivel que caigan en la corrupción. Vemos un tribunal constitucional, vemos una contraloría con deficiencias terribles que son fundamentales para el funcionamiento democrático de nuestro país. Tenemos que pelear porque estas instancias, las más altas instancias y los representantes de esos organismos constitucionales autónomos puedan actuar dentro del marco de la legalidad y de la decencia y de la ética pública, aunque no sea lo mismo. La decencia, como personas que son íntegras, y la ética pública como personas que evitan que la función pública se degrade. Eso, a grandes rasgos, es lo que les puedo decir. Espero que puedan ver en primero la gente la opción ideal para elegir este mes de abril. Y bueno, lo único agradecerte también, César, por la larga entrevista. No soy tampoco no acostumbro a hablar muy bien y tanto, o sea, tirarme flores, como se puede decir comúnmente, pero sí creemos que somos la mejor opción en estos momentos para gobernar este país y para estar en el Congreso y renovar la política al fin y al cabo, porque una de las cosas que tenemos que hacer es renovar la política para que la gente, la población vuelva a tener fe en nosotros. Muy bien, Miguel. Y ya saben, para votar por Miguel Cortavitarte, él es candidato a senador nacional, por si acaso, senador nacional, y él va con el número 27 por el partido Primero la Gente. Así de simple para votar por Miguel. Bueno, amigos, por favor, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales de TikTok, YouTube y Facebook. Y Twitter, me olvidaba, Twitter o X, también ahí estamos, seguimos creciendo. Y por supuesto, seguimos informando diversas noticias de información nacional e internacional. Por si acaso, para todos nuestros amigos que me han preguntado por interno, la Salita del SIN es integrada por voluntarios y activistas a nivel nacional e internacional. Así que estamos en los 5 continentes, siempre al tanto de la lucha contra la corrupción y las mafias. Nos vemos y muchas gracias, Miguel, nuevamente por aceptar la invitación. Si eres elegido, esperamos que nos concedas una entrevista para hablar de tus actividades como futuro congresista de ser elegido. Gracias. Nos vemos, amigos.